Vamos a continuar con el estudio de la electricidad. En la clase pasada estudiamos la electrostática, que consistía en el proceso de frotamiento para que los electrones pasaran de un cuerpo a otro. En este caso vamos a estudiar la electrodinámica, que consiste en el movimiento de electrones a través de un conductor. Estudiaremos el amperímetro, el voltímetro, el ohmímetro, los elementos de un circuito eléctrico de corriente directa, los tipos de corriente. Indicamos anteriormente que vamos a estudiar la electricidad dinámica, que consistía en el flujo de electrones a través de un conductor. Para comprender mejor esta situación, porque a nivel de electrones no se puede observar con mucha nitidez, porque es necesario instrumentos más sofisticados para observarlo, vamos a hacer un símil, o sea, un ejemplo. Supongamos que tenemos dos tanques con agua, uno tiene más cantidad que el otro. Si abrimos la llave, observamos que el agua que está aquí va a pasar para el otro lado. A nivel de electricidad, en vez de pasar agua, va a pasar cargas eléctricas, es decir, electrones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace un circuito para que haya la fluidez de electrones? Pues bien, con un generador. ¿Y qué es un generador? Es un instrumento que convierte la energía térmica, mecánica y química en eléctrica, lo que va a permitir que haya un flujo de electrones. Por ejemplo, la pila es un generador que origina polos negativos y positivos y hace que las cargas fluyan a través del circuito. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es la intensidad de movimiento de la carga por el circuito eléctrico. Y su ecuación es intensidad es igual a Q, que es la carga. Recuerden que la Q significa el electrón que pasa por el conductor, sobre tiempo. Si vamos a la unidad, recordarán que la carga viene en coulomb y el tiempo viene en segundo. A esta unidad, coulomb sobre segundo, se le denominó ampere. Cuando escuchen 5 amperes, me está diciendo cuánta carga pasa por segundo por un conductor. Ahora bien, instrumento que nos permite medir la intensidad de corriente. Tenemos el amperímetro, que es, ojo, se coloca en serie con la resistencia, nunca en paralelo. ¿Y qué nos mide? La intensidad de corriente. El voltímetro, que mide la diferencia de potencial que hay entre dos puntos. Por ejemplo, si este potencial A, potencial B, la diferencia entre estos dos polos nos va a indicar cuál es el voltaje de ese. En las pilas, por ejemplo, colocamos aquí el voltímetro y nos va a decir cuánto voltaje tiene la pila. Y se coloca en paralelo, es decir, al frente del elemento que se va a estudiar. Y por último tenemos el ohmímetro, que significa medir cuál es la resistencia que tiene un cuerpo al pasar la corriente. Este se coloca, si esto es la resistencia, se coloca aquí el ohmímetro y mide, nos dice cuánta resistencia tiene para obstaculizar el paso de la corriente. Y la unidad es omega, que significa ohm, que vamos a estudiar con más calma después la ley de Ohm. Tipo de corriente. Tenemos dos tipos de corriente. Por ejemplo, esta corriente es directa, es decir, que se mantiene en el tiempo en línea recta, no se devuelve. La corriente alterna, que es la que utilizamos en la casa para la luz, la nevera, etc., ella tiene este comportamiento armónico, que lo estudiarán con más calma cuando estén en quinto año, cuarto, cuando vean el movimiento armónico simple. Efecto de la corriente. Al pasar la corriente por el conductor, él va a originar un efecto térmico, es decir, se calienta la hornilla de la cocina. Un efecto lumínico. Las luces, cuando pasa la corriente, se ilumina a través del paso de la corriente. Químico. Al pasar la electricidad por sustancia, la descompone. Y magnética, si colocamos debajo de una resistencia donde pasa corriente, veremos que la aguja de la brújula se puede orientar dependiendo del cambio de dirección de la corriente. Circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un dispositivo como este, que está compuesto por generador, que es el que origina la diferencia de potencial, por los conductores, que son los cables, los receptores, que son las lámparas, el ventilador, la nevera, todo positivo, y el interruptor, que es el que apaga y prende el flujo de corriente.
Aquí tenemos dos tipos de circuitos. El circuito externo, que está compuesto por los receptores y por los conductores. Y el circuito interno, que es el circuito que está dentro del generador. La ley de Ohm. La ley de Ohm significa que que el voltaje, por ejemplo, el voltaje de esta pila o un circuito, es directamente proporcional a la intensidad. Y ustedes recordarán por matemática que para quitar este símbolo de directamente proporcional hay que colocar una igualdad. Y esa igualdad, en este caso, pero que origina una constante, y esa constante es lo que se llama la resistencia. Y si pasamos dividiendo, nos queda la ecuación o el cociente de la ley de Ohm, que es a nivel macro. Entonces quiere decir que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, que voltaje es en voltios, intensidad es en amperes. Entonces voltaje sobre amperes nos da la unidad Ohm. Y a nivel micro, o sea, a nivel muy micro de los objetos, tenemos que la resistencia es ρ, que es el coeficiente de receptividad de cada cuerpo. Cada cuerpo tiene un nivel de oponerse al paso de la corriente por la longitud del conductor sobre la superficie o área. De aquí podemos sacar que la resistencia de un cuerpo depende de su coeficiente de receptividad. Mientras más largo sea el conductor, más resistencia se pone. Y mientras más grande sea la superficie o menor, va a aumentar o va a disminuir la resistencia. Deducciones. Bueno, de aquí podemos sacar que entonces que B, acá, B es igual a resistencia por I. También podemos sacar que I es igual a voltaje sobre resistencia. Y aparece una magnitud que es la potencia. La potencia, que es voltaje por intensidad. Y voltaje por intensidad nos da watt. Es decir, los vatios. ¿Cuántos vatios tiene un cuerpo? El bombillo. Estamos de 5 vatios, 80 vatios, 60 vatios. Nos está diciendo la relación entre voltaje e intensidad. Si sustituimos esto acá, nos queda como voltaje R por I, colocamos R por I, nos queda que la potencia R por I al cuadrado. Y si cambiamos la I por voltaje, nos queda entonces que potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Hoy estudiamos la intensidad de corriente, es decir, la cantidad de electrones que pasa por segundo dentro de un conductor. También estudiamos el amperaje, estudiamos el voltaje, estudiamos el ohmímetro, que es un instrumento que mide la resistencia de los elementos o receptores. También estudiamos el comportamiento de los electrones al pasar por el conductor y sacamos la ley de Ohm, pero en función micro. Es decir, que la resistencia depende del coeficiente de receptividad, de la longitud del conductor y la superficie del conductor. Y también estudiamos a nivel macro la ley de Ohm, que es voltaje sobre intensidad.